Eh, hemos dicho que el proceso de razonamiento farmacoterapéutico para hacer un uso racional de fármacos es que nosotros en nuestra práctica médica debemos seleccionar el medicamento personal, que en realidad no es solo un fármaco, sino es un esquema de tratamiento o un conjunto de medicamentos y otras medidas destinadas a individualizar la farmacoterapia. ¿Ya? Vamos a partir del siguiente razonamiento. ¿Listo? Que, fíjense, hay varios miles de fármacos actualmente disponibles. ¿Ya? Todos estos se pueden agrupar más o menos en 70 grupos farmacológicos. ¿Ya? Pero lo que tenemos que hacer a la hora de seleccionar medicamentos personales y consultar las fuentes de información donde están, si ustedes quieren, concentrados estos fármacos, como son las guías farmacoterapéuticas o los vademecums de farmacología. De acá podemos identificar que hay siempre uno o dos fármacos prototipo en cada grupo, ¿ya? Y que más o menos identificando estos fármacos prototipo, podemos interpretar, digamos, lo que es, a qué clase pertenecen, cuál es el principio activo, podemos ver cuál es la farmacodinámica, cuál es la farmacocinética, ¿ya? Los prototipos te dan esa información y los que pertenecen a ese grupo tienen un mecanismo de acción similar, tienen el mismo perfil farmacodinámico. A veces lo que varía es la farmacocinética porque pueden ser de vida media más prolongada y en algún caso algunos de ellos pueden ser selectivos, más selectivos o menos selectivos en cuanto a su mecanismo de acción. Entonces, para mejorar nuestra selección de medicamentos personales es importante identificar estos fármacos prototipos representantes de cada uno de estos 70 grupos existentes. ¿Ya? Eso es para facilitarnos el proceso de selección. Y luego, fíjate, la industria farmacológica es muy dinámica, ¿no? El desarrollo de nuevos fármacos se lleva a cabo en grandes laboratorios que hacen investigación permanente, ¿ya? Ellos están trabajando en la optimización de los fármacos que ya están a la venta y quizás diseñando nuevas moléculas variantes o investigando nuevos medicamentos, ¿no? A partir de nuevas moléculas que van generando a medida que se van conociendo mejor receptores y blancos biológicos, ¿cierto? Entonces, este desarrollo es permanente y a veces anualmente salen al mercado nuevos compuestos que tú tienes que estar al tanto para ver de usarlos de manera racional, ¿ya? Entonces, hay una recomendación que yo pienso que vale la pena considerar, ¿ya? En el descubrimiento de fármacos existen varias posibilidades, ¿ya? Una de ellas es la detección de fármacos de un gran número de productos naturales, ¿ya? Que han sido previamente descubiertas, pero que pueden ser, eh, digamos, detectados o identificadas acciones que son nuevas y que pueden ser utilizadas con beneficio, ¿ya? Entonces, en el desarrollo de fármacos puede haber este tipo de posibilidades, ¿ya? La primera, detección de la actividad biológica de un gran número de productos que ya están en el mercado, pero que no han sido investigados con el suficiente tiempo, pero que sí pueden ser alternativa terapéutica para el manejo de dolencias, ¿no? ¿Cuál es la segunda posibilidad? Es que modifican químicamente una molécula ya activa, conocida, y da como resultado un análogo. ¿Listo? Ejemplos, por ejemplo, se descubrió el losartán como una molécula, como un antagonista del receptor de angiotensina 2, ¿no? Pero han aparecido variantes, ¿no? El valsartán, el telmisartán. Entonces, esa modificación química ha permitido
generar análogos, ¿no es cierto? El yo también, ¿no? Eso es lo que se llama en investigación farmacológica. La tercera posibilidad es que se identifica un nuevo blanco biológico en el organismo que puede servir como blanco farmacológico y obviamente a partir de ahí se trabajan moléculas que se dirigirán a ese blanco, ¿no? Ustedes van a ver en farmacodinamia receptores de fármacos y blancos biológicos y ahí van a ver de que a medida que se va investigando mejor, se van descubriendo a veces nuevos objetivos, ¿ya? Farmacológicos que funcionan como blancos y que obviamente esto permite diseñar, digamos, estructuras farmacológicas o estructuras químicas que pueden ser análogos a estos nuevos blancos, ¿ya? Pueden actuar como receptores y actuar las moléculas como agonistas o antagonistas de estos receptores, ¿ya? Y la cuarta posibilidad es que se diseñe una nueva molécula, ¿ya? En la medida que se conocen los mecanismos biológicos que hay más allá de la reacción fármaco-receptor, ¿ya? Es decir, se puede diseñar un fármaco que actúa a nivel de un receptor recién descubierto. Esta nueva molécula también tiene, al interactuar con este receptor, ocasiona cambios en la función celular, ¿no es cierto? Entonces, a veces se pueden diseñar moléculas que puedan actuar más allá de esta interacción fármaco-receptor, es decir, pueden actuar sobre segundos mensajeros y, bueno, y moléculas generadas por el movimiento de segundos mensajeros. Entonces, fíjense, estas posibilidades hay en el desarrollo y regulación de fármacos. Son 4 grandes posibilidades que los laboratorios van trabajando permanentemente, ¿ya? Entonces, esto les doy como antecedente de lo que viene ahora. ¿Cómo hacemos para seleccionar medicamentos personales sabiendo, uno, gran cantidad de fármacos ya existentes y dos, anualmente se van generando nuevas moléculas y van saliendo al mercado nuevos fármacos, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer a la hora de adquirir este desafío, ¿ya? Entonces, ir a fuentes donde se concentra la información farmacológica, ¿ya? Entonces, nuestra fuente de consulta serán vademecums, formularios terapéuticos nacionales, protocolos de manejo actualizados, ¿no? Y a partir de la búsqueda de esta información en estas fuentes, debemos hacer un análisis crítico, ¿ya? De tal manera que nos ayude a ubicar estos 70 grupos, a identificar los fármacos prototipo y ver cuál es su farmacodinamia, cuál es su farmacocinética y cuál es su aplicación clínica, ¿ya? Ahora, obviamente estas fuentes de información también tienen una base sólida en lo que se llama medicina basada en evidencia, ¿no? Es decir, hay estudios que respaldan esto que está escrito y como fármacos de posible uso terapéutico en diferentes dolencias, ¿no? Entonces, estas son nuestras fuentes que tenemos que consultar cuando queramos hacer este proceso, ¿ya? Entonces, hay pasos. La selección de medicamentos personales es una metodología que nos permite seguir los siguientes pasos. Debemos seguir los siguientes pasos. El primer paso es definir el problema. El segundo paso es especificar objetivos terapéuticos. El tercer paso es hacer un inventario de los grupos farmacológicos efectivos. Luego de ese inventario de grupos, seleccionar un grupo, ¿ya? Utilizando siempre los criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo, ¿ya? Los más importantes, los primarios, son eficacia y seguridad. Luego de este grupo, seleccionar el mejor fármaco, el medicamento que vamos a utilizar. ¿Cuál es el fármaco P? Es el que se adecua a la condición del paciente, ¿ya? ¿Vamos? Y también aquí se siguen estos mismos criterios de eficacia, seguridad, conveniencia, ¿no? Y finalmente, a partir de acá, se introduce esta información en un formulario llamado terapéutico personal. Muy bien. Ahora vamos a analizar paso a paso
cuál es el alcance de cada etapa. Entonces, además vamos a dar algunas, digamos, recomendaciones al hacer este proceso. Para comparar, digamos, grupos farmacológicos es necesario, lo que ya se había dicho, verificar la eficacia, seguridad, conveniencia y costo, ¿no ve? Tanto para la selección de grupos o para la selección de grupos, luego para seleccionar de esos grupos un grupo y para de acá seleccionar el fármaco P, ¿ya? Estos criterios son la guía, digamos, ¿ya? Ahora, existen herramientas que facilitan la comparación de estos datos, ¿ya? Eficacia, seguridad, sobre todo, ¿ya? Y conveniencia. Y estos facilitan, es decir, esta herramienta que facilita el comparar estos resultados son las hojas AOMA, se llama así, ¿no? Hojas de análisis utilitario multiatributo. Estas hojas AOMA han sido impulsadas por la Organización Mundial de la Salud. Lo que hace es ayudar a mejorar la selección de grupos, de esos grupos un grupo y de ese grupo el fármaco P, ¿ya? Comparando datos de eficacia, seguridad y conveniencia. Después les voy a mostrar esto, ¿ya? Esto ayuda muchísimo, ¿no? ¿Ya? Esta selección de medicamentos personales, las hojas AUMA, ¿ya? Nos ayuda a partir de una buena definición del problema y de objetivos terapéuticos especificados y bien identificados, hacer un inventario de grupos efectivos, ¿ya? Es decir, tiene mucha relación esta etapa o este proceso llamado selección de medicamentos personales con la farmacoterapia orientada al paciente. Van a ver ustedes que los pasos casi son los mismos, ¿ya? Entonces, aquí están las alternativas que les dije, esta selección de medicamentos personales que, vamos a la diapositiva anterior, tiene relación en muchos de estos pasos, van a ver que son los que seguimos para hacer farmacoterapia orientada al paciente, ¿ya? Son casi los mismos. Entonces, el primer paso, definir el problema. ¿Qué significa definir el problema a la hora de seleccionar medicamentos personales? Este paso está referido a establecer el diagnóstico, ¿ya? Esto debe ser apelando a la clínica y apelando a todos los recursos diagnósticos que existen, ¿ya? Ustedes saben, en el tercer año van a llevar semiología, van a aprender a hacer lo que se llama la historia clínica, que tiene el interrogatorio, el examen físico, ¿no? En el interrogatorio uno recaba datos de la enfermedad actual, puedes ver antecedentes personales, antecedentes familiares. ¿Estamos? A partir de aquí se hace ya a partir de los síntomas y estos datos como antecedentes, puedes esbozar un diagnóstico sindrómico. Además viene el examen físico general, el examen físico regional, que también te permite una aproximación clínica, ¿no? Pero esto no es todo, digamos. Tienes también otros recursos de gabinete y de laboratorio que te ayudan a establecer un buen diagnóstico. Entonces, definir el problema a veces implica hacer una buena historia clínica, hacer estudios de laboratorio que correspondan y hacer estudios de gabinete como ser, por ejemplo, radiografías, hacer estudios contrastados, hacer ecografías, hacer tomografías computarizadas, hacer resonancia magnética, en fin, todo lo que esté a tu alcance para definir bien el problema. Cuando se define bien el problema, ya es un buen punto de partida. ¿Listo? Este quizás es el paso que te ayuda a que los siguientes sean seguros y sean eficaces a la hora de resolver problemas. ¿Ya? Muy bien. El segundo paso, el paso 2, es especificar objetivos terapéuticos. ¿Ya? Elegir el blanco donde quieres actuar. ¿Listo? Hay que ver que los objetivos pueden ser de corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Paciente ingresado con cetoacidosis diabética, ¿no? Se detecta la presencia de un desequilibrio metabólico cetoacidótico y además el diagnóstico es diabetes tipo 1, porque la enfermedad de base es la diabetes, ¿no es cierto?
y el paciente ya tiene una enfermedad de larga data, es decir, es una enfermedad crónica. Entonces, ¿cuáles serán tus objetivos terapéuticos? Tú has hecho la primera etapa de diagnóstico. Has dicho, paciente descompensado con cetoacidosis, tiene diabetes tipo 1 y tiene además una función renal al límite. ¿Ya? Ese es tu diagnóstico. Entonces, cuando especificas tus objetivos terapéuticos, ¿qué es lo que haces? Es definir cuáles son tus objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿no ve? Entonces, ¿cuál será tu primer objetivo? Corregir la cetoacidosis, ¿no ve? Primer objetivo a corto plazo. A mediano plazo es manejar la enfermedad o manejar la enfermedad diabética a largo plazo. Es decir, compensar al paciente y mantenerlo compensado a partir de una terapéutica que te permita hacerlo. ¿Y cuál será el objetivo a largo plazo? Es evitar complicaciones de la enfermedad. Entonces, tu primer objetivo será el manejo o la compensación de la cetoacidosis. ¿Ya? El segundo paso es estabilizar al paciente, darle un tratamiento a largo plazo para mantenerlo compensado en su problema principal, que es la diabetes tipo 1. Y tu objetivo a largo plazo es evitar complicaciones de la enfermedad, como la retinopatía, la angiopatía, la nefropatía, etc. ¿Ya? Cuando estos objetivos terapéuticos están bien identificados, es posible pasar al siguiente paso, que es elegir grupos de fármacos que actúan en estos objetivos, de corto, de mediano y de largo plazo. ¿Ya? Bien. Establecer nuestros objetivos, nos vamos al tercer paso. El tercer paso es hacer un inventario de los grupos de fármacos efectivos. ¿Ya? Hay que hacer correlación, lógicamente, con los objetivos terapéuticos establecidos, ¿no? Entonces, para la cetoacidosis hay una gran variedad de alternativas que tienes, ¿ya? Para la diabetes tipo 1 tienes también alternativas como la insulinoterapia, ¿no es cierto? Quizás hay insulina de acción rápida, intermedia, prolongada, que se pueden adecuar a la situación. Y para evitar complicaciones será estabilizar al paciente con una terapia de insulina, ¿no es cierto?, que permita controles y evitar el daño a órganos blancos, ¿no? Entonces, es la asociación del objetivo terapéutico versus grupos de fármacos disponibles, ¿ya? Entonces, buscas tú la información en los vademecums o en las guías terapéuticas que hay, estos grupos de fármacos más eficaces que cumplan los objetivos. ¿Listo? Hemos dicho, existen muchos fármacos para tratar múltiples enfermedades, ¿ah? Pero hay que buscar siempre los fármacos que tengan relación con los objetivos planteados. ¿Ya? Pónganse, es un paciente hipertenso, otro ejemplo, hipertenso, ¿ya? Que ingresa con epistaxis, está hipertenso y obviamente no tiene todavía indicios de complicación de una hipertensión arterial, ¿ya? Objetivo terapéutico es controlar la epistaxis, bajar la presión arterial y estabilizar una terapia o establecer una terapia a mediano plazo que te permita controlar al paciente con dieta y además farmacoterapia. Y el último paso, el objetivo terapéutico, digamos, de larga duración o alcanzable en el transcurso del tiempo, es evitar complicaciones de la enfermedad, ¿no ve? Tienes objetivo terapéutico de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Entonces, para el primer caso quizás sean necesarias medidas rápidas, ¿no ve? Administrar un diurético potente, administrar un antihipertensivo eficaz y hacer compresión mecánica para detener la epistaxis. ¿Ya? Luego, en el segundo paso sería el objetivo, para cumplir el objetivo de pónganse, estabilizar la presión y manejarla a mediano plazo, es elegir qué fármaco podría ser, ¿no ve? Hay los antagonistas cálcicos, hay los inhibidores de la enzima convertidora, hay el grupo de los antagonistas del receptor de angiotensina, y elegir de todos ellos qué grupo podría ser el que mejor se adecua a la condición del paciente, ¿no ve? Y finalmente, los objetivos a largo plazo quizás se cumplan con una terapia bien establecida, evitando complicaciones, ¿no? Si es dislipidémico, habrá que agregar un medicamento para la dislipidemia para evitar complicaciones como el infarto de miocardio o la angina de pecho.
o la angina y el infarto. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que hace este tercer paso, elegir qué grupos pueden cumplir los objetivos planteados. ¿Ya? Muy bien. Fíjate, hay dos maneras de identificar grupos de fármacos eficaces. ¿Ya? Esto es consultando formularios terapéuticos. La primera es examinando estas guías o formularios, o formularios terapéuticos o guías terapéuticas, ¿no ven? Pueden existir estos en un hospital o puedes encontrar tú en la web SIS o en la web, perdón, o en las sociedades científicas en las que uno está a veces inscrito, ¿no ve? Hay buena información bibliográfica, ¿ya? Entonces, la primera fuente de consulta quizás sean estos formularios y guías farmacoterapéuticas, ¿ya? Otra manera es apelar a fuentes de información como un buen manual de farmacología o vademecums internacionales estandarizados que tienen información respaldada en la medicina basada en evidencias. ¿No? ¿Ya? Ahora, si tú eliges, por ejemplo, qué fármacos son útiles en la cetoacidosis, vas a encontrar quizás soluciones parenterales, el bicarbonato, quizás puedes encontrar diuréticos que no alteren tanto el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Ver? Si quieres manejar el tema de insulinoterapia, verás insulinas de acción ultracorta, corta, intermedia y prolongada, o mezclas de insulina, en caso de un diabético tipo 1. ¿Ver? Y quizás para ver a largo plazo el manejo y evitar complicación sea quizás otro tipo de grupos farmacológicos que puedan asociarse a una terapéutica con insulina. ¿Correcto? Entonces, estas son las fuentes de información a las que tú tienes que recurrir. ¿Ya? Formularios y guías y manuales de farmacología para ver qué fármacos, qué grupos farmacológicos pueden ser considerados para cumplir tus objetivos terapéuticos. ¿Ya? Aquí hay una recomendación, te dice, ¿no? En la mayoría de los casos, solo se encontrará de 2 a 4 grupos farmacológicos con eficacia comprobada. Esto es cierto. Muy bien. El siguiente paso es elegir de ese inventario de grupos que has hecho el grupo efectivo según estos criterios establecidos y siempre comparando o contrastando con tus objetivos terapéuticos. ¿Ya? Y aquí ya otra vez ingresan estos criterios. Eficacia, seguridad y conveniencia. Estos son criterios primarios, estos son criterios secundarios, pero que define que en determinado momento esta posibilidad ya de, perdón, ahí está, esta posibilidad de cumplir objetivos, ¿ya? Siguiendo estos parámetros. Entonces, aquí sí entran las hojas AOMA, te dije, ¿no es cierto? Es una herramienta que te permite comparar de los grupos que existen, cuál es el mejor grupo de acuerdo a eficacia, seguridad, conveniencia. Ya estas hojas AOMA, análisis utilitario multiatributo, te permite establecer cuál es el fármaco que mejor porcentaje tiene de eficacia, seguridad y de conveniencia. ¿Ya? Este es un ejemplo, perdón, este es un ejemplo de una hoja AOMA, ¿ya? Que tienes para elegir el mejor grupo, ¿no? Pones el problema del paciente, cuáles son los objetivos terapéuticos que quieres tú tratar, y aquí pones en tu inventario cuáles son los grupos farmacológicos más eficaces, ¿no? De acuerdo a estudios en porcentaje, de acuerdo a seguridad en porcentaje, de acuerdo a conveniencia en porcentaje. Puedes hacer 2 a 4 grupos, que es lo que generalmente se selecciona, ¿ya? Y de acuerdo a ese porcentaje haces una sumatoria y ves realmente cuál será el grupo que mejor se adecua a los objetivos terapéuticos y a las condiciones del paciente. ¿Verdad? Esa es la hoja AO. ¿Ya? Fíjate, cuando se selecciona un grupo, de acuerdo a criterios, se ve 1, 2, 3 grupos y se ve eficacia en porcentaje, seguridad en porcentaje, conveniencia en porcentaje, y se ve cuál es el mejor ubicado en esta tabla de porcentajes. ¿Ya? Esto es cuando
haces selección de grupos. Y cuando vas a hacer ya la selección del medicamento P, que es el siguiente paso, vas a ver también que se hace lo mismo. ¿Cuál es el fármaco 1, el fármaco 2, el fármaco 3 y los porcentajes de seguridad, eficacia y conveniencia? Y aquí también entra otra variable, que es el costo, ¿no? Y haces tú la selección del medicamento P, que es el último paso. ¿Ya? Y es el quinto paso que hemos anticipado un poquito en la anterior diapositiva y este es el siguiente paso. ¿No? Elegir el medicamento P. ¿De dónde viene esta elección del medicamento P? De los mejores grupos elegidos en el anterior paso, o el grupo elegido en el anterior paso, y este grupo salió ¿de dónde? De seleccionar varios grupos de fármacos posibles. Entonces, es como destilar, es como filtrar, es como cernir cuál es el mejor medicamento o el mejor esquema de tratamiento para el paciente en el que has establecido un diagnóstico y objetivos terapéuticos. Claro, ¿no? Entonces, este es el último paso. Es decir, es la misma metodología que hemos hecho anteriormente. ¿Ya? Hay que ver seguridad, eficacia, seguridad, es decir, cuán efectivo es este fármaco para esa condición patológica, que cumple un determinado objetivo planteado, cuál es la seguridad de ese fármaco en cuanto a efectos secundarios, toxicidad de interacciones medicamentosas, que sigue, ¿no? O que cumple los objetivos planteados, etcétera. Y también, o sea, se hace una selección siempre apoyado en la información que tiene evidencia. A ver, siempre basados en información farmacológica. ¿Ya? Ahora, hay a veces muchos medicamentos que tienen es decir, mucha eficacia, ¿ya? Pero que la diferencia está en la seguridad. ¿Ya? Algunos tienen más toxicidad, otros tienen menos toxicidad. Entonces, hay que elegir siempre el que cumpla los criterios de seguridad, ¿ya? Si hubieran eficacias similares. ¿Listo? Y lo mismo, hay que a veces ver la conveniencia, que es la capacidad o la probabilidad de que el paciente se dé el tratamiento, a veces viendo primero eficacia y seguridad. Si la conveniencia apoya un fármaco, ¿no?, sobre otro, sí, tú definirás quizás tu terapéutica por la conveniencia, porque te interesa que el paciente cumpla el tratamiento, ¿no ves? A pesar de que hay otros que sean más eficaces y seguros, pero hay que administrarlos quizás más seguido que este otro que puede administrarse una vez al día. Entonces, elegí el que mejor se adhiera al paciente o el paciente al tratamiento. ¿Ya? Entonces, el grado de adhesión a la terapéutica define muchas veces el éxito o el fracaso de una terapia. ¿Ya? Y siempre hay esta eh, condición cuando uno evalúa las terapias, ¿no? ¿Cómo le fue? No, doctor, no he hecho el tratamiento. A la bacana. ¿Y por qué? ¿No? Porque, doctor, era cada 6 horas y un día yo trabajo, me olvidé llevar mis medicamentos, me he dejado de tomar y como pensé de que ya no haber tomado en horario invalidaba la terapia, ya no he hecho tratamiento. ¿No? Es una cosa, tema de adhesión. ¿Ya? O a veces los pacientes dicen, no me he ido a poner mi inyección porque le diste un fármaco, ponte un antimicrobiano inyectable. Y él no llegó bueno, no se adhirió a la terapia, entonces no fue a concluir su tratamiento. ¿Ya? O a veces es esto también lo que define. La terapia oral, mientras menos frecuentemente es la toma, el intervalo de dosificación es más largo, mejor se adhiere el paciente. Es cierto eso. ¿Ya? Y el tiempo también. Una terapéutica corta siempre es mucho mayor o más eficaz o logra mayor adhesión del paciente que una terapia prolongada. ¿No? 14 días tiene que tomar, ¿no? Eso no. Una terapia corta de 3 o 4 días es mejor, vamos, para el paciente en cuanto a adhesión. Entonces, este es el quinto paso, es elegir el medicamento P. ¿Ya? Igual, para elegir el medicamento P, están las hojas AUMA, donde se pone el fármaco y se hace detección de estudios de eficacia en porcentaje, de seguridad en porcentaje, en conveniencia en porcentaje,
porcentaje, y esto en nuestro país importa, ¿no ven? Hay que también considerar, y ves al fármaco de mejor porcentaje en cuanto a eficacia, seguridad y conveniencia para ver cuál va a ser el tratamiento del paciente. ¿Listo? Y esto ya es tu medicamento personal. ¿Y qué haces con esta información? Obviamente, introduces en tu formulario terapéutico, ¿ya? Ahora, ¿qué otras variables más hay que considerar para que tu medicamento personal sea o logre éxito, ¿ya? Entonces, cuando eliges el fármaco, ¿sí? Hay que elegir el fármaco en sí y la forma farmacéutica. ¿Listo? Esto es importante. Si son grajeas, grajeas, si son cápsulas, cápsulas, si son ampollas, ampollas, si es un dispensador en aerosol, hay que especificar bien y ver qué pauta de administración tiene. ¿Ya? Que en nuestro país es importante el costo del tratamiento, no se olvide. Un omeprazol de 50 centavos le gana al omeprazol de 3 pesos. ¿Ya? El omeprazol de 50 centavos a veces es de procedencia desconocida, es producto de contrabando y nadie sabe si tiene o no tiene el principio activo. Y en cambio, el de 3 bolivianos es aquel que ha pasado todos los controles y realmente ha demostrado ser una molécula que tiene principio activo o un preparado que tiene principio activo. Entonces, esto es importante, ¿eh? El costo del tratamiento. ¿Ya? Fíjense, a veces uno dice, esto pasa a veces por el grado de desinformación, ¿no ve? No es así, no es así. Te digo, a veces gente aparentemente con una sólida formación, gente de nivel universitario, a veces define su terapéutica por el costo, no por la calidad del compuesto. Yo te cuento, esto les comento a todos. Estábamos haciendo tratamos una enfermedad muy infecciosa, muy complicada, ¿no es cierto? Una peritonitis como complicación de una apendicitis aguda, ¿no? Lo operamos al paciente, era un ingeniero, trabaja en la Facultad de Tecnología. Y le dimos como terapia, de acuerdo al cultivo y antibiogramas, salió que había gérmenes como Bacteroides fragilis, había Klebsiella, había Escherichia coli enteropatógena, había gram positivos. Entonces, el mejor fármaco para él era una cefalosporina de tercera generación, que es la cefotaxima sódica, ¿ya? Y este medicamento viene como Acantex o viene como otras formulaciones. Entonces yo le receté Acantex, que es de laboratorios Roche, es ceftriaxona. Bueno, estaba yendo muy bien, se dio el alta y se le dijo que iba a continuar con su terapia. Esta terapéutica era por vía parenteral, había que inyectarse intramuscularmente una ampolla cada 12 horas. Y esto hasta concluir su tratamiento, que era 10 días. ¿No? Y un día viene el paciente contento y me dice, doctor, he encontrado la oportunidad de mi vida, realmente me siento afortunado. Y le pregunto por qué. Y él me dice, he encontrado en la cancha una señora que vendía en el piso Acantex, doctor, a el tercio, a 3 veces menos costo que yo compro en la farmacia. Y me he comprado todito lo que tenía la señora, doctor, así que ya tengo mi tratamiento completo. Yo le digo, a ver, disculpe, querido ingeniero, ¿quién le ha dicho a usted que los medicamentos se venden en la cancha, en forma ambulante y en el piso? A ver, póngase a pensar, le digo, no le habrán vendido quizás azúcar impalpable con agua destilada, muéstreme. Y él, la caja era igualita, el envase era parecido, pero el contenido era raro. Le digo, no puede usted pues hacerse sorprender con este tipo de apariciones, ¿no ve? Así que esto lo vamos a botar a la basura ahora mismo con usted y va a ir a la farmacia y va a comprar su tratamiento porque es su vida la que está en peligro, ¿no ve? Está saliendo de una peritonitis y no podemos jugar con medicamentos baratos de procedencia desconocida. Se puso rojo, verde, amarillo y yo no le permití que salga del consultorio con esos fármacos, los desechamos ahí en presencia de él y fue a la farmacia y se compró nomás. ¿Cuánto costaba la ampolla de Cantex? 30 bolivianos. 2 veces al día son 60 bolivianos diarios. ¿No? Pero es para sobrevivir, pues. ¿No?
No para comprarse ese medicamento, lo compró en 10 pesos y se compró las ampollas restantes por los 5 días. Fíjense que a veces esto en nuestro medio define el éxito del fracaso. Mucho cuidado, ¿ya? Al ver a qué farmacia envías, al ver que la farmacéutica tenga la posibilidad de llamarte por teléfono y decir, doctor, no hay este medicamento, pero tengo este otro que tiene las mismas características y tiene también el sello de control de calidad, etcétera, para asegurar una terapia, ¿ya? Y una recomendación que hace la OMS es que si prescribimos, prescribamos genéricos, ¿no? Ahora, tú recetas Acantex y sigue siendo caro, pero si recetas cefotaxima sódica, encuentras, y es un buen medicamento, y están, como te digo, los genéricos que tienen certificación y tienen control de calidad, suelen ser más baratos que el medicamento con nombre comercial, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, eso es una recomendación. Cuando elijas tu medicamento B, elegir una forma farmacéutica y ver que la pauta de administración sea adecuada y además, si hay genéricos, mejor porque son más económicos, ¿ya? Pero genéricos con control de calidad. Otra recomendación cuando elijas tu medicamento P es que tu pauta de administración se adecue a las necesidades del paciente, ¿ya? Yo voy a dar un medicamento por vía oral siempre y cuando no tenga problemas de esta vía. O sea, esta vía esté habilitada. Un paciente con náuseas, vómitos, diarrea, no puede ser tratamiento oral con medicamentos, ¿no? A él le daré medicamentos por vía parenteral, porque esta vía oral no está habilitada, ¿no? Entonces hay que ver, uno, la vía de administración, luego hay que ver los procesos farmacodinámicos que a veces, como la absorción, la distribución, el sitio metabólico y el órgano de eliminación, también están intactos, ¿ya? Si un paciente tiene una edad promedio, no tiene problemas de absorción, no tiene problemas de distribución, el hígado está bien y el riñón está bien, hay que darle una pauta de administración estándar. Es decir, que es la dosis recomendada en la posología del fármaco. ¿Listo? No se le puede dar a dosis promedio por el tiempo que especifica esta dosis promedio y la duración del tratamiento, pero si el paciente es obeso, hipertenso, toma medicamentos, tiene problemas renales, hay que hacer individualización de la farmacoterapia, ¿ya? Hay que hacer un ajuste de dosificación y elegir aquellos fármacos que se eliminen menos por vía renal y se eliminen mejor por vía hepática, quizás, ¿ya? Entonces, siempre no perder de vista esto. Al elegir un medicamento P, si hay problemas en la farmacocinética, hay que individualizar la farmacoterapia, adecuando esta a las condiciones del paciente, ¿ya? Por eso, no siempre es bueno lo que tomó María para Juanita, ¿no ve? Porque María es más joven, no tiene problemas renales, tiene un hígado que funciona y no tiene problemas asociados a su enfermedad. En cambio, la otrita es gordita, es diabética, tiene hipertensión arterial. Oye, estamos hablando de otra paciente, ¿no ve? Entonces, siempre no perder de vista esto de individualizar la farmacoterapia. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, una tercera recomendación que vale la pena considerar cuando eliges tu medicamento P es la duración del tratamiento, ¿ya? Eh, Hoy en día se tiende a hacer esquemas más cortos de tratamiento, pero esto es en enfermedades agudas. Pero enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial o el Parkinson, a veces los tratamientos son de por vida. Y lo mismo pasa en enfermedades de la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, a veces este tratamiento, si bien es de por vida, hay que adecuar a las necesidades y a las características del paciente, ¿ya? Entonces, eh, esta duración del tratamiento tiene que ser considerada a la hora de prescribir fármacos. Elegí aquellos que
mejor se dé el paciente, que sean más eficaces y seguros. Esa es la recomendación. ¿Listo? Ahora voy a hacer una preguntita, a ver. Vamos a ver si se entiende y están siguiéndome. ¿Ya? Pueden responderme en el chat o hay alguna pregunta, podemos también responder. Bueno, no hay ninguna pregunta. No sé si están ahí todavía. Esperemos que sí. Y que, bueno, seguimos con la clase si todo está claro y no hay ninguna pregunta en el chat. Muy bien, seguimos. Muy bien, ahora veamos algunas alternativas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando al hacer este proceso de selección de medicamento personal encontramos dos fármacos que parecen muy eficaces en seguridad y en eficacia, ¿no es cierto? ¿Por quién debemos decidir o qué parámetros debemos tomar para decidir por uno de ellos? ¿Ya? Se debe dar preferencia, dice, estas son recomendaciones, a uno, los que han sido investigados con mayor detalle. Es decir, los que más trabajo de investigación y respaldo tengan. Hay que elegir ese. Luego, hay que elegir el que tiene propiedades farmacocinéticas más favorables en relación al paciente, ¿ya? Que tenga una vía, o sea, que tenga una absorción fácil, un buen volumen de distribución, que tenga un intervalo de dosificación también aceptado, adecuado, ¿no? Es decir, ese es el que vamos a elegir, ¿ya? Y finalmente, lo que yo les decía al principio de empezar este módulo, a veces hay que elegir el fármaco que sea producido, fabricado en laboratorios más confiables, ¿no ven? Les dije, ¿no ven? Yo, en lugar de el omeprazol marca Pirulo de un laboratorio desconocido, prefiero a veces un omeprazol que sea producido por un laboratorio que tenga certificación y que realmente haya, decir, cumplido los pasos para comercializar ese fármaco, ¿no ven? Que tenga control de calidad. Entonces, eso es válido también a la hora de tomar la decisión final. ¿Ya? Y finalmente, el sexto paso es, esto tiene que ser introducido, después de haber hecho todo este razonamiento, introducir toda la información obtenida en tu formulario terapéutico personal. ¿Ya? Todo ese proceso que has hecho, definir diagnósticos, establecer objetivos terapéuticos, haber elegido, haber hecho un inventario de grupos utilizando las fuentes de información que te he dicho, luego haber seleccionado el mejor grupo, luego haber seleccionado el mejor fármaco, ¿no ve? Considerando todas las posibilidades y recomendaciones posibles, viene el sexto paso. ¿Qué hago con esta información? La anotas pues en tu formulario terapéutico personal. Puedes hacerte tú tu propio formulario como médico, ¿no? Entonces, es un formulario. Le puedes poner hasta carátulas, pero escribe la información. Ahora, ¿qué información vas a introducir? Mira, aquí está. Te digo, no pones el nombre del paciente, pones generalmente el diagnóstico y los objetivos terapéuticos identificados, ¿ya? ¿Y qué haces? Luego pones ahí abajo el nombre. ¿Cuál es el nombre genérico del fármaco que has elegido después de haber hecho la selección? Luego, el grupo. ¿A qué grupo de fármaco? ¿A qué grupo pertenece? ¿Ya? El objetivo terapéutico, ¿no ve? Que has identificado y que te ha, digamos, servido de guía para administrar esta droga, ¿ya? O qué alteración has tratado de corregir o qué síntomas has querido aliviar. Cuando eliges, por ejemplo, analgésicos. ¿Ve? ¿Ya? Luego, observaciones para ver cómo tiene una terapéutica, ver si este fármaco realmente ha cumplido con el objetivo terapéutico trazado. Si ha resuelto el problema que querías resolver. Eso es. ¿Ya? Luego, ver qué vía de administración y qué dosis has utilizado. ¿Ya? Si se utiliza una dosis estándar, pone dosis estándar.
Si has individualizado y has hecho un ajuste de dosificación, también, ¿ya? Y cada cuánto hasta lo mismo. ¿Ve? Ahora, en alternativas puedes poner qué otro fármaco lo tenías como fármaco B o como segunda opción, ¿ya? Luego, ver otra información útil en tu formulario terapéutico, qué duración del tratamiento, cuál ha sido la duración del tratamiento, ¿ya? Ver si se ha cumplido o no el tiempo especificado o tal vez han habido factores que no permiten cumplir con el tratamiento, ¿no ve? Ejemplo, les digo, la enfermedad de Chagas, ¿no ve? Existen dos fármacos que se utilizan, el Bensnidazol y el Nifurtimox, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, muchas veces tú estableces una terapia, pero el paciente casi nunca llega a cumplir el tratamiento completo, ¿no? ¿Por qué? Porque es largo, los fármacos tienen muchos efectos adversos, ¿ya? Entonces, esto también anotar cuánto tiempo dediste para que el paciente haga ese tratamiento y si cumplió, ¿ya? Luego ver las vías de eliminación, ¿ya? Si es hepática, si es renal, ¿no es cierto? Y si la enfermedad del paciente no te por ejemplo, si tenía una patología asociada, no interfirió con la terapéutica. Eso también hay que ver qué factores modificaron este parámetro de eliminación, ¿ya? Esto es importante porque es parte de la farmacovigilancia, ¿no ve? Y es efectos colaterales. ¿Qué efectos observaste? Si el paciente los toleró y con qué frecuencia se presentaron. Esto es farmacovigilancia, ¿ya? Y ver si las interacciones, a veces hay pacientes que toman ya medicamentos de hace tiempo y que te consultan por un problema que necesita tratamiento farmacológico. Entonces debes asociar una terapia nueva a la antigua, ¿no? Siempre y cuando no hayan interacciones. Y si hubieron, anotarlas. ¿Listo? Y finalmente, otra cosa que ayuda es la comercialización. Es decir, ¿con qué nombres comerciales vienen, además de los medicamentos genéricos que tú tienes identificados, con qué nombres comerciales puedes ubicar a este principio activo? Porque a veces, doctor, sí, le cuento que no hay bisacodilo, ¿no? ¿Qué le puedo dar? Entonces, hay otros similares como Anara, como, en fin, hay varios nombres comerciales. Es bueno tener de vista esto para hacer, pues, si tú quieres sustituir la receta por otro compuesto, aunque sea con nombre comercial. Lo importante es que el paciente no deje el tratamiento, ¿no ve? Entonces, esta es la estructura del formulario terapéutico personal. En la práctica, el doctor Jacobs creo que les da esta tarea a los estudiantes. Nosotros también hacemos la tarea y van a ver ustedes de qué es interesante, ¿ya? En este formulario terapéutico personal, analizar toda la materia, van ustedes quizás presentar al final en los grupos prácticos su formulario terapéutico personal como parte de su folder académico, ¿ya? Y van a ver de que en las prácticas a veces cuando tú veamos hipertensión arterial, veamos angina de pecho, veamos insuficiencia cardíaca, ya puedes ir haciendo tú como estudiante tu propio formulario terapéutico, ¿ya? Y vas a darte cuenta de que con la información farmacológica en un tercer año de medicina es posible de tener un formulario terapéutico bastante sólido en cuanto a eficacia. Esto lo vas a evaluar después, ¿ya? Eficacia, seguridad y conveniencia. ¿Listo? Muy bien. Esperemos de que hasta ahora esté claro y comprensible, ¿no? Me gustaría que alguien en el chat me diga si está todo claro, si se entiende. Bien, estamos bien. ¿Ya? Seguimos. ¿Ya? Aquí está. Al final vas a tener tu Vademeco con tu droga personal para determinar indicación, cierta condición patológica, con este resumen, si tú quieres, al pie de tu formulario, donde haya una información resumida, pero rápida, digamos, de
ser consultado. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a hacer una pausita. Les voy a interrumpir la clase un poquito para darles esta información, ¿ya? He visto de que al Classroom Farmacología 2022 del doctor Calvimonte, que soy yo, se han inscrito alumnos que no son de mis grupos prácticos, ¿ya? Pensando de que ese es el Classroom de la materia. Ese no es el Classroom de la materia. El Classroom de la asignatura general es Farmacología tercer año 2022, ¿ya? Y ahí estamos todos los docentes, se van a fijar, están todos los docentes de la asignatura, ¿ya? Y ustedes como estudiantes. Ese es el Classroom general. Al Classroom, doctor Oscar Calvimonte, 2022, Farmacología, solo deben inscribirse mis alumnos de grupo práctico, ¿ya? El grupo 1P, el grupo 19, el grupo 1A, 1S, 1K y 1M. Son 6 grupos. Entonces, el resto de los estudiantes, por favor, salirse, ¿ya? Porque ese es un classroom de práctica, de actividades prácticas, donde yo coordino contenidos y actividades prácticas con los estudiantes de mis grupos, ¿ya? Me hacen un favor, se retiran aquellos que no sean mis alumnos, ¿ya? Y si no lo hacen, igual yo te voy a ir depurando. Así que no les extrañe que yo depure a los que no son mis alumnos del classroom de práctica, ¿no? Eso como paréntesis, ¿ya? Volvemos a la clase. Farmacoterapia orientada al paciente. Vamos a ver, hemos visto ya lo que son criterios de selección del medicamento P, ¿no ven? Y ya les dije que muchos de estos pasos para seleccionar el medicamento P tienen analogía con la farmacoterapia orientada al paciente. Es decir, más o menos son los mismos pasos, ¿no? Pero el primero, que es farmacología de la selección de medicamentos personales, aterriza en la introducción de la información en formularios terapéuticos personales. En cambio, este procedimiento o esta sistematización llamada farmacoterapia orientada al paciente, ¿en qué termina? En una prescripción se le da a un paciente y ver cómo le va con un tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, es también parte de una sistematización a la solución de problemas. Los médicos estamos conscientes de que son muchos los problemas de salud que enfrentamos cuando ejercemos nuestra profesión y tenemos que darles solución, ¿no ve? Entonces, este paso llamado farmacoterapia orientada al paciente o esta sistematización, diríamos mejor, de farmacología orientada al paciente, nos permite ser muy eficientes en este tema, ¿ya? Y por lo tanto, hay que practicar, ¿ya? Un ratito, a ver, vamos a ver. Esperamos un ratito, ya. Muy bien. Vamos a ver qué pasos son similares, ¿no ve? Lógicamente. Dice, cuando hacemos farmacoterapia orientada al paciente, nosotros tenemos que, como médicos, contribuir a mejorar la salud de las personas, ¿no ve? ¿Ya? Y obviamente, el ser eficiente significa mejorar la calidad de vida, resolver rápidamente problemas de salud, y esto contribuye a mejorar la expectativa de vida de la población, ¿ya? Fíjate, cada año la FDA aprueba 2 docenas de productos farmacológicos nuevos. La FDA es la entidad reguladora que autoriza la comercialización de fármacos en el occidente. ¿Ya? En Europa tienen, bueno, para América, digamos, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, la FDA quizás es la entidad reguladora más importante, pero en Europa tienen también una instancia similar, ¿ya? Esta FDA que nos toca a nosotros, que es la entidad reguladora que más o menos nos proporciona, aprueba 2 docenas de productos farmacológicos nuevos, ¿ya? Que nunca antes fueron vendidas. Por lo tanto, les digo, a veces los libros de farmacología me dicen, la 14ª edición es igual que la 15ª edición. Les digo, no. ¿Por qué? Porque han pasado ya 4 añitos y en 4 añitos han aparecido nuevos compuestos, ¿eh?
Si tú dices son 24 fármacos por año, en 4 añitos suma cuántos fármacos nuevos hay que ya están en los libros de última edición, ¿ya? Y aquí hago un paréntesis también para informarles que gracias a una estudiante yo me he enterado de que ya está a la venta el libro de farmacología de Katsun, 15ª edición, que es la última edición. Así que pueden ir a conseguirla ustedes en las librerías de la Universidad Central, ¿ya? Ahí están los libritos llamados truchos. Lamentablemente les voy a decir que vayan ahí porque no ha llegado todavía en las librerías los libros que tienen, bueno, autorización para la venta, ¿no? Son los originales. Porque si compramos originales, hacemos que haya producción e investigación farmacológica. Si compramos truchos, liquidamos a veces esta posibilidad de que sigan los autores investigando y produciendo información farmacológica, ¿ya? Pero como no ha llegado el original, yo les recomiendo que vayan a conseguirse la 15ª edición de las librerías. Ya está a la venta. Esto como información fresquita. Y cierro el paréntesis, ¿ya? Entonces, la farmacoterapia orientada al paciente tiene también la misma sistematización. Definir el problema y todos los pasos siguientes hasta terminar en la prescripción y supervisión de una terapia. ¿Ya? Muy bien. Fíjate, hay un modelo propuesto por la OMS que ha sido modificado un poquito, pero tiene estos pasos. ¿Ya? El primer paso, ustedes ya lo han escuchado, es definir el o los problemas reales. Y esto es avanzar en el diagnóstico, ¿no ven? ¿Ya? Y es lo mismo. Hay que establecer un buen diagnóstico. El segundo paso es establecer también los objetivos terapéuticos. Les he dicho, hay objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿no ven? Entonces, esto también es válido. El tercer paso, lo mismo. Aquí viene determinar alternativas terapéuticas. Quizás aquí hay un poquito de diferencia, ¿ya? Porque ustedes saben de que cuando uno considera alternativas terapéuticas, hay alternativas terapéuticas que son no farmacológicas y hay otras que sí son farmacológicas. Y van a ver, ¿ya? El siguiente paso, el cuarto paso es diseñar un plan farmacoterapéutico individualizado y óptimo, ¿ya? Cuando nosotros vemos determinar las alternativas terapéuticas, van a ver de que cuando veamos la parte de cómo seleccionamos el fármaco, aquí entra todos los pasos de selección del medicamento P. Hacemos un inventario de grupos, de esos grupos elegimos el mejor grupo, de ese grupo el mejor fármaco, de acuerdo a los parámetros que les dije, seguridad, eficacia, conveniencia y costo, y finalmente diseñamos en el cuarto paso un plan farmacológico individualizado y óptimo, y se escribe la prescripción, ¿ya? El quinto paso es identificar qué parámetros vamos a evaluar. El sexto paso es dar la información, instrucciones y advertencias. Si es prescripción ambulatoria al paciente, si es prescripción hospitalaria al personal como de enfermería o residentes en el hospital. Y finalmente, el paso séptimo es implementación y supervisión del plan terapéutico. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos de la farmacoterapia orientada al paciente. Estos pasos que han permitido uso racional de medicamentos, farmacoterapia individualizada y mejor cumplimiento de terapias en base a una sólida, digamos, sólido respaldo de trabajos de investigación que sustentan esta terapia y mejores resultados en la vida cotidiana de tu ejercicio profesional con pacientes reales, ¿ya? Es por eso de que esto se sigue enseñando desde hace 20 años en las facultades de medicina de todo el mundo. Es una sistematización que va de un buen diagnóstico a un tratamiento realizado, eficaz, lo más eficaz posible. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo los pasos, otra vez analizando el uno a uno, para ver qué alcance tiene cada uno de ellos, ¿ya? Dice, el primer paso es definir el problema, hemos dicho que es
recolectar información, historia clínica, aproximación clínica, diagnóstico y además laboratorio, ¿no ve? También diagnóstico, ¿ya? Haciendo énfasis en eso. Pero también hay otros motivos por el que el paciente puede venir a un centro de salud, ¿ya? Y esto puede ser resultado de otro tipo de problemas, como ser, por ejemplo, que sea una enfermedad que no no es un diagnóstico temprano y está sin tratamiento, ¿ya? El paciente dice, fui al médico, doctor, y me dijo que tenía polineuropatía, ¿no ve? No me dijo por qué razón y me dio complejito B, pero yo no tengo ni diagnóstico y tampoco estoy mejor. Entonces, es una enfermedad o trastorno sin diagnóstico y sin tratamiento. Entonces, el desafío es hacer el diagnóstico, ¿ya? Uno de los motivos de consulta a veces es este. El otro problema por el que puede venir un paciente a consultar es que tenga un problema de ansiedad, tenga problemas psicológicos. ¿Vamos? Y a veces esto motiva, afluencia el paciente al hospital. Pues hay que considerar probables causas de llegada del paciente al hospital, ¿ya? Otra, que le hayan dado un tratamiento y que estos medicamentos obviamente no hayan sido seleccionados adecuadamente. ¿No ve? Yo te digo, hay muchos médicos en nuestro medio que son los llamados famosos médicos consulta 5 bolivianos y tratamiento 300 bolivianos, ¿ya? Es decir, no hacen diagnóstico, hacen tratamientos sintomáticos y creen de que están haciendo ejercicio de la profesión. Y esto es realmente peligroso, ¿ya? ¿Qué tienes? Tengo fiebre y me duele y estoy con vómitos ya. Entonces, para la fiebre, un antipirético, para el dolor, un analgésico, además, que tenga efecto antiinflamatorio, y para los vómitos, un antiemético. Y creen que eso es hacer tratamiento. ¿Eh? No, hay que hacer el paso 1. Hay que verificar el diagnóstico y a partir de ahí establecer objetivos terapéuticos. ¿No? Pero a veces hay de esto y mucho, ¿ya? Hay otros pacientes que vienen al consultorio simplemente a que les repitas la receta, y esto me ha pasado varias veces, ¿ya? Pacientes que han recibido analgésicos opioides o que son adictos a las anfetaminas, vienen y te dicen, doctor, sí, sí, me puede dar una recetita. Yo estoy tomando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, tramadol, doctor, y me puede hacer, ¿y para qué tomar tramadol? Es que a veces me duele. No, no hagas eso. O a veces vienen y dicen, doctor, sí, yo no puedo dormir desde hace tiempo. Entonces me han dado Solpidem o sí, o el Saleplom como medicamento. ¿Me puede hacer una recetita, doctor, de Solpidem y Saleplom? No, son psicofármacos. No hagas eso. Verificar. Si viene el paciente es a que le hagas diagnóstico y le hagas un tratamiento individualizado y óptimo, ¿no ve? ¿Ya? Y en fin, o sea, hay varios problemas que están enumerados acá que pueden ser causa o motivo de consulta y no necesariamente esto, ¿no? Signos y síntomas y venir por un diagnóstico y por un tratamiento, sino a veces vienen por otras causas que pueden motivar la afluencia del paciente al hospital, ¿ya? Entonces, paso 1, explicar. El paso 2 es establecer objetivos terapéuticos, ¿no es cierto? Igual que habíamos analizado en la anterior, eh, eh, bueno, en anteriores diapositivas cuando hemos visto selección de medicamentos personales, ¿ya? Entonces, acá tenemos que ver que hay objetivos terapéuticos y estos deben ser de corto, mediano y largo plazo, ¿no ve? ¿Sí? Pero también deben ser los objetivos terapéuticos primarios aquellos que te hagan ¿no ve? Considerar el establecer una terapéutica o no. Por ejemplo, un objetivo primario es curar la enfermedad, ¿ya? Un objetivo primario puede ser también reducir o eliminar síntomas, como el dolor en pacientes cancerosos, por ejemplo, ¿ya? El curar, se curan infecciones bacterianas, se curan infecciones parasitarias, ¿no? ¿Ya? Otro objetivo terapéutico puede ser enlentecer la progresión de una enfermedad. Por ejemplo, inmunosupresores en paciente que tiene artritis reumatoide. Ahí estás enlenteciendo, porque curar no se puede. Pero sí enlentece la progresión de la enfermedad para que no vaya a lo que es la impotencia funcional
definitiva, ¿no? ¿Ya? Y el prevenir, obviamente, esto sí se puede, sí se debería considerar. Por ejemplo, en el COVID se ha visto que la prevención es más importante, tiene más impacto que el tratamiento en sí de la enfermedad, ¿no? Y todo el mundo, estos 2 últimos años, quizás más, poquito más, 2 años y un poquito más, hemos buscado cómo prevenir el contagio, ¿no? O finalmente cómo prevenir que el impacto de la enfermedad sea letal. ¿Estamos? Entonces hay que considerar estos objetivos, ¿ya? Y siempre formularlos en relación al paciente, ¿ya? Es ver qué caso clínico, qué tipo de paciente es y todas las variables para establecer objetivos claros y alcanzables, medibles, ¿ya? Eso es, ¿ya? Entonces, hemos dicho, esos son los objetivos primarios, pero también hay que considerar cuando haces definición de estos, que tu tratamiento no complique o agrave. Es decir, que cuando fijes objetivos, estos no estén implicados en complicar o agravar otras enfermedades existentes, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente con un dolor agudo y tú dices, el ketorolaco es un AN que me puede ayudar muy bien porque tiene efecto analgésico potente. Sí, oye, el paciente además tiene gastritis y tiene sangrado del tubo digestivo porque tiene una úlcera péptica. Entonces, oye, no vaya a ser, considera esto, no vaya a ser de que el medicamento que has elegido pueda ser un eficaz analgésico antiinflamatorio, pero puede ser muy peligroso dar a un paciente con úlcera péptica. Entonces, un objetivo terapéutico tiene que considerar esto también, ¿ya? No complicar o agravar enfermedades existentes. El objetivo tampoco, es decir, debe en lo posible evitar o minimizar efectos colaterales. O sea, para eso está la consideración de lo que se llama seguridad, ¿no ve? Luego, otra consideración es proveer una terapia costo efectiva, es decir, que no gaste demasiado con medicamentos muy costosos, si hay posibilidad de abaratar el tratamiento con fármacos de menor costo, pero de igual eficacia, ¿ya? Y otro objetivo importante siempre es mantener la calidad de vida del paciente. Y si es posible mejorarla, mejorarla, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen de la anterior diapositiva y de esta, siempre en los objetivos terapéuticos existen objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Y con estas consideraciones hay que establecer, porque con un objetivo claro, hay posibilidad de hacer un buen tratamiento, ¿no ven? Y si ustedes se fijan, estos objetivos deben ser discutidos con el paciente. Y si es posible, con la persona que puede ayudarte a supervisar una terapia, ¿ya? Y en esto yo hago siempre énfasis, ¿ya? En que a veces viene o solo el paciente y a veces no viene la esposa del paciente o los hijos que están a cargo del paciente. Y a veces es bueno cuando vas a hacer objetivos terapéuticos explicarle al paciente y si éste no entiende, explicarle a la esposa. Ella sí puede entender mejor y puede ayudarte a que tu terapéutica se cumpla. ¿Listo? Eso es. Entonces, hemos establecido objetivos terapéuticos. Les dije, el tercer paso es un poquito distinto al anterior, porque aquí sí determinamos alternativas terapéuticas, ¿ya? Y estas alternativas terapéuticas pueden ser no farmacológicas y farmacológicas, ¿ya? Fíjate, en las alternativas terapéuticas no farmacológicas están la dieta y el ejercicio, ¿ya? Puede ser de que el paciente tenga que ser sometido a un procedimiento quirúrgico, ¿listo? O a tratamientos como fisioterapéuticos, digamos, ¿no? La fisioterapia es una excelente alternativa para algunas dolencias o enfermedades. Y la terapéutica nutricional, que tiene que ver a veces con el manejo del sobrepeso y la obesidad mórbida, por ejemplo. Entonces, en este tercer paso, tú tendrás la posibilidad de conciliar una terapéutica no farmacológica con una terapéutica farmacológica. Y ustedes ven aquí, cuando hacemos el establecimiento de una terapéutica no farmacológica, va paralela a una terapéutica farmacológica, ¿no ven?
Y aquí entran todos los pasos de selección de medicamentos personales. ¿No? Ya no defines nuevamente tu problema ni objetivo, sino anda a el inventario de grupos farmacológicos. De esos grupos elegir el mejor grupo, de ese grupo elegir el mejor fármaco o el medicamento P, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y esto se vuelca en, obviamente, un plan farmacoterapéutico individualizado y óptimo, que es la prescripción, ¿no ven? Este es el plan farmacológico al que llegamos en el cuarto paso. Prescribir, ¿ya? Entonces, cuando haces un plan farmacoterapéutico, consideras dosis, frecuencia y duración de la terapia, ¿ya? Y ves siempre en cada paso eficacia, seguridad, conveniencia y costo, ¿no es cierto?, de lo que estás prescribiendo, de lo que estás recomendando, ¿ya? Entonces, este plan farmacoterapéutico puede ser plasmado en dos posibilidades. Una, en una prescripción ambulatoria que va dirigida al paciente, o puede ser plasmada en una prescripción hospitalaria que va destinada al personal de enfermería que se hace cargo del manejo de ese paciente. ¿Estamos? Entonces, hay que saber prescribir adecuadamente. Ahora, ¿cuándo vas a aprender? Pues en farmacología, la prescripción. Después, en ningún lugar, bueno, en ningún espacio de la facultad se enseña a prescribir, solo aquí en farmacología. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son las reglas de la prescripción ambulatoria y cuáles son el procedimiento de la prescripción hospitalaria. ¿Ya? Seguimos en el cuarto paso. Entonces, hay que diseñar siempre en esta etapa un plan farmacoterapéutico individualizado y óptimo, conciliando la terapéutica no farmacológica con la farmacológica, ¿no ven? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí ves qué debes incluir en la prescripción, el fármaco y su forma farmacéutica. Hay que ver las pautas de dosificación estándar y la duración del tratamiento. Esto es en el tema del cuerpo, la receta. Debe ir siempre esto, ¿no ven? Fármaco y forma farmacéutica, pauta de dosificación estándar y la duración del tratamiento. ¿Ya? Siempre en cada elemento se debe comprobar la efectividad y la seguridad. ¿Ya? ¿No ven? Efectividad es si este fármaco es adecuado y es eficaz para el caso o el problema que estás tratando, y la seguridad es ver si tiene o no tiene efectos adversos, si tiene o no tiene interacciones medicamentosas. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa, al diseñar el plan farmacoterapéutico que debes considerar es estos factores que pueden definir el éxito o el fracaso de una terapéutica, ¿ya? Verificar si hay embarazo de por medio o si la paciente está en periodo de lactancia, ¿ya? Hay medicamentos que están contraindicados en el embarazo y hay medicamentos que están contraindicados en la lactancia. Ver si es un niño chiquito, prematuro, hay que hacer ajuste de dosificación. Ver si es un anciano en el que a veces la vía oral no es una buena vía. ¿Por qué? Porque no pueden tomar presentaciones o cápsulas o grajeas a veces muy grandes, no lo logran. Sí pueden con soluciones o con inyectables. Ver si el paciente tiene el sitio metabólico, que es la función hepática, o el sitio de eliminación funcionantes, ¿ya? Como el tema del riñón, que es el principal órgano de eliminación. Y luego analizar otras enfermedades, si tiene o no tiene antecedentes de alergia, y finalmente si toma otros medicamentos. ¿Para qué? Para que cuando formules tu plan terapéutico, todo vaya diseñado al cumplimiento de esa terapéutica y no a ocasionar, ¿no ve? Uno, el fracaso terapéutico. ¿Por qué? Porque estás dando medicamentos que no están indicados en cada una de estas posibilidades de fracaso que les he dicho. De no identificar estos factores ya demandan individualizar la farmacoterapia, pueden conducirte al fracaso temprano de la terapia. Muy bien. Y bueno, vamos a quedar acá, ¿ya?
mañana seguimos cómo se debe prescribir, ¿sí? ¿Qué dice la ley del medicamento en Bolivia? ¿Qué debe incluir una receta ambulatoria? ¿Qué pasos tiene la prescripción hospitalaria? Eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Eh, muy bien, esa sería, digamos, la información explicada hoy, ¿ya? Aquí voy a responder algunas preguntas que han puesto, ¿ya? Dice Luis Rojas, ¿el formulario médico personal es lo mismo que la receta médica? No, no tiene nada que ver. El formulario médico personal es todo lo que vas a anotar en tu vademecum para consultar conductas posteriores y haces tú de forma sistemática, ¿no ve? Pero eso te sirve a ti para que cuando tengas un paciente de características similares puedas volver a utilizar esa información, ¿ya? En cambio, la receta es lo que uno hace en la selección de medicamentos personales para tratar a un paciente en particular, ¿ya? ¿Estamos? Esa es la respuesta. Si hay alguna otra pregunta, póngame en el chat, yo la respondo. Esa es la única que he podido, eh, bueno, identificar. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 7:30 para continuar con la clase, ¿ya? Muy bien. Que les vaya bien, jóvenes, ¿ya? Hasta luego.